Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Camino a los Pinos. Gracias por acompañarnos en esta edición. Tenemos en esta ocasión el tema correspondiente al presidente Plutarco Elías Calles. Lo hemos identificado como importante y trascendente para usted porque es uno de los momentos cumbres de la construcción del Estado moderno mexicano, la construcción del presidencialismo y la evolución de las reglas escritas y sobre todo de las reglas no escritas de esa época apasionante de la construcción del Estado moderno mexicano. Para hablar de ese tema tenemos nada menos que a uno de sus nietos, del presidente Plutarco Elías Calles, Alfredo Elías Calles, que recientemente ha hecho una novela biográfica importante, trascendente y muy bien documentada. Bienvenido al programa Camino a los Pinos, Alfredo. Muchas gracias. Muy complacido de encontrarme aquí con ustedes. Pues muchas gracias. Vamos a conocer la semblanza de Alfredo Elías Calles para platicar acerca de la vida del presidente Plutarco Elías Calles. En su novela Yo fui Plutarco Elías Calles, publicada por Editorial Suma de Letras, Alfredo Elías Calles presenta una lectura distinta sobre la vida de su abuelo, presidente de México entre 1924 y 1928 y acusado por muchos de controlar a los gobernantes que le sucedieron. En esta biografía novelada, escrita en primera persona, Alfredo Elías Calles investigó en archivos y fuentes documentales, así como en información privilegiada proveniente de su propia familia. En ella, el escritor busca dejar claro la postura de su abuelo en aspectos desde el asesinato de Obregón hasta el momento en el que Cárdenas lo expulsa del país. Para Alfredo Elías Calles, lo que se ha llamado el maximato es un mito. La actuación de Calles en esos años así denominados obedeció a las circunstancias de su tiempo, las cuales obligaron al político sonorense a intervenir temporalmente en diversas carteras ministeriales. Calles era a menudo requerido y solicitado por los mandatarios en turno, incluido el presidente Cárdenas. A juicio de su nieto, Calles no mandaba a otros presidentes, incluso evitaba su participación directa siendo ellos los únicos responsables. Calles tampoco buscó influir al presidente Cárdenas según la visión que nos aporta este libro. En él, se cuenta cómo el presidente Cárdenas enviaba con frecuencia a sus ministros hasta las playas de Sinaloa, donde Calles se encontraba en retiro para pedirle consejos. A regañadientes, Calles accedía a darle consejos, pero jamás trató de impedir que Cárdenas gobernara, nos dice Alfredo Elías. Lo que realmente ocurrió, según el nieto del máximo jefe de la revolución, es que el joven presidente Cárdenas se incomodó con la enorme sombra que le hacía la personalidad de Calles. Alfredo, el presidente Plutarco Elías Calles, héroe de la revolución, hombre que construyó esa figura poderosa, autoritaria, pero siempre legendaria del sistema político mexicano. ¿Cómo fue este encuentro con tu pasado? Finalmente es un tema de familia para ti, pero tú has hecho una investigación realmente interesante de ese proceso y de ese tema que no deja de ser un capítulo obligado para quien quiera conocer el sistema político mexicano. Así es un hecho. Históricamente es cierto que desde la salida de Plutarco Elías Calles del país en el 36, cerró la boca, no habló nunca. A su llegada a los Estados Unidos, exiliado, la primera declaración que hizo ante los medios norteamericanos fue: si ustedes piensan que he venido a este país a hablar mal de mi país o del presidente que lo rige, me temo decepcionarlos, porque no voy a hacer declaración alguna. Guardó un silencio y una discreción que nosotros heredamos sin que fuera un señalamiento claro. Han pasado 70 años en números redondos desde entonces, y aunque las películas mudas se han puesto súbitamente de moda ahora, en este caso la película de Calles en el cine mudo ha terminado. Pero es una evolución importante. Calles
está a favor de Carranza, se entusiasma en su momento con el levantamiento de Madero, vive esta época apasionante del siglo XX mexicano, donde se inicia la Revolución Mexicana en contra de Díaz. Él está a favor de la no reelección y tiene en su momento la llegada, después de haber sido, como tú lo dices, comerciante, después de haber vivido en las zonas fronterizas de estas partes legendarias de las luchas con los yaquis en el noreste del país. Realmente, ¿cómo fue esa investigación para ti? ¿Es una plática de familia y es un trabajo documental? Bueno, en lo histórico es un trabajo impecablemente investigado. Yo no iba a tener la audacia de presentar un trabajo por vez primera en que la familia Elías Calles tiene voz, arriesgarlo en especulaciones sin base y lejanas a la realidad. La investigación es profunda y históricamente totalmente documentado. Hay momentos en donde tú le pones voz al presidente Calles, le pones experiencias íntimas, emotivas, pero estás viviendo tú esa parte que a lo largo de generaciones tu familia la ha identificado, ¿no? Por supuesto que así es, desde luego que sí es. La espiritualidad del contenido de mi afirmación es hija no de misterios algunos, sino sencillamente es recoger el valor de la historia en sí, el documental, pero además no se te olvide que en mi caso yo tengo el privilegio de los testimonios orales e íntimos de la vida de Plutarco Elías Calles. Y en esa vida, en ese momento, Plutarco Elías Calles llega al poder, consolida, digamos, el primer proceso formal de presidencialismo mexicano. Y se escriben las reglas de la autoridad, las reglas de la decisión, las reglas de esa respuesta que todo presidente a veces hace y espera cuando pregunta qué horas son y alguien de sus servidores, dicho con minúsculas, le dice las que usted ordene, señor presidente, ¿no? Ese sistema de autoridad, ese sistema de definición. Pero Calles construye México en términos institucionales. Él llega al poder y tú relatas la forma como se consolida en lo político, pero también transita de los caudillos a las instituciones, ¿no? Y ese quizá es el tema del programa, cómo México deja de ser un país de caudillos y construye un sistema de instituciones. Absolutamente. Ese es el evangelio político de Calles. Ese evangelio político es el que le da rumbo definitivo a la figura de Calles en la historia, al tiempo que también constituye el punto final y clave cuando viene su rompimiento con el presidente Cárdenas y que lo manda al exilio. El hecho de que México en ese momento histórico se salva no solamente de un baño de sangre y de la violencia, sino salva las instituciones por las que él soñó apasionadamente en la última etapa de su vida. Así que Calles retirarse de México, vamos a llamarle así, en forma pacífica, e incluso el día que se retira del país hace declaraciones públicas ante la prensa, donde dice el presidente Cárdenas es un hombre recto, honrado y leal servidor de la nación, es de una generosidad espiritual que yo encuentro enorme. Yo creo que hay oficio político, ¿no? Y se construye este modelo de oficio político en el sistema de gobierno de Calles. Yo considero que es muy interesante ver esta figura que fue héroe y villano, que fue concebido como un gran reformador y como una persona que intervino en las decisiones posteriores a su mandato. Y ese gran dilema, ese gran debate sobre la vida de él es realmente un tema muy apasionante. Si me permites, Alfredo, vamos a hacer un corte brevemente. Recordamos a ustedes nuestro correo de voz, nuestro Twitter, nuestro buzón telefónico para estar en contacto con ustedes en esta ocasión que estamos analizando el Camino a los Pinos, aún antes de que existiera la residencia de los Pinos, porque en esa época se gobernaba desde el castillo de Chapultepec en la vida y obra del presidente Plutarco Elías Calles. Regresamos.